Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor le bendiga, hermanos, a este nuevo servicio donde esperamos alabar al Señor de corazón y escuchar palabras y acatar ante ellas. Por eso, mi hermano, para comienzo el servicio, los invito a que busquen en su Biblia en el Salmo número 75. Salmo número 75. Dice así su palabra. Alabarémoste, oh Dios, alabaremos, que cercano está tu nombre. Cuenten tus maravillas. Cuando yo tuviere tiempo, yo juzgaré rectamente. Arruinábase la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Mas Dios es el juez. A este abate y a aquel ensalza. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Mas yo anunciaré siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Señor, bendiga su palabra hasta ahí. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, agradecidos una vez más, Señor, que nos ha dado la oportunidad, Señor, de estar nuevamente, Señor, en un servicio, Padre, escuchando palabra, Padre, de vida eterna, Señor. Esperamos, Señor, que tú recibas estas alabanzas que hemos de entonar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que lleguen como un olor grato, Padre, ante tu presencia, Padre. Oh, Señor, y que entremos cada día más y más, Señor, en tu espíritu, Señor. Y nos rindamos cada día más, Señor. Eso es lo que nosotros esperamos, Señor. Rendirnos más a nosotros mismos, Señor. Y que tú hagas la obra, Padre, la gloria. Porque tú lo has dicho, Padre, que tú eres el que ensalza y el que abate, Padre, Señor. Oh, agradecidos estamos, Señor. Porque una vez más, Señor, estamos de pie, Señor, luchando la buena batalla, Padre. Así que ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, Padre. Toma el control, Padre, de este servicio de principio a fin, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Para mis hermanos que tienen el himnario, busquen en su himnario, en la página 29, el número 59. No me pases, no me olvides. Aleluya. Tierno Salvador. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No me pases, no me olvides. Tierno Salvador. Mucho santo merced. Oh,
y mi alma sacia. Tú eres mi sola. Aleluya, dígalo corazón, Cristo. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tu bondades, guíame en tu dolor. Mi alma no deseche, sálvame, Jesús. Aleluya, Cristo, 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 oye tú mi voz, Salvador, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Aleluya, fuente viva de consuelo, dígalo, tú eres para mí. Así es, mi hermano, a quien tengo en este suelo, sino solo a ti. Aleluya, así es, mi hermano, Cristo, 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 oye tú mi voz, Salvador, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor, oye mi clamor. Cristo, 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 oye tú mi voz, Salvador, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor, oye mi clamor, oye mi clamor. Aleluya, así es, mi hermano. Él siempre está. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos oyen. En esta hora mi nombre es Albina Pineda y en esta hora le voy a dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo le devolvió la vida a mi hijo Nilson cuando estaba pequeño de 4 años. Tenía poco tiempo de que había aceptado al Señor como mi Señor y mi Salvador, y recuerdo que vine un día domingo a culto y la predicación era de cómo Jacob luchó con el ángel. Y bueno, cuando estaba en la predicación yo me trasladé como como al personaje y todo lo que estaba predicando, y yo le decía al Señor, ¿y cómo será eso? ¿Cómo sería que Jacob luchó con el ángel? Porque para mí todo eso era nuevo, no sabía los personajes ni cómo el Señor trabajaba con ellos.
Y luego el día martes, por allá hay muchos trabajadores de camiones cisterna porque es una zona que no tiene poca agua. Se accidentó un camión y el chofer me pidió permiso que si lo podía dejar enfrente de mi casa mientras lo arreglaba, mientras él hacía su trabajo mecánico. Y mi hijo, como era muy inquieto, él, mami, quiero salir afuera a ver a los señores que están trabajando. Yo, no, hijo, no puedes salir porque ellos están en su trabajo y eso es peligroso. Y después, mami, dame permiso que voy a salir. Y yo, no, hijo. Pero de repente me entretuve haciendo unas cosas y hablando con mi mamá que me estaba visitando para esa ocasión. Y él salió afuera. Y bueno, estaba compartiendo ahí con los trabajadores que estaban arreglando el carro, que era el chofer y su ayudante. Luego estaban compartiendo ahí unas cositas con él, comiendo, y él también, bueno, compartiendo comida con él también, y yo mirando por la ventana de que se quedara quieto, que no fuera a meter la mano en nada de lo que estaban haciendo ellos ahí. Luego, ya cuando están terminando los trabajadores de arreglar el carro, lo último proceso que hicieron fue que sacaron gasolina con una manguera del tanque para lavar unas piezas y lavarse sus manos y eso, y poner todo en orden. Resulta que en un descuido mi hijo también fue a hacer lo mismo y también imitando lo que ellos hicieron, él también llegó y sacó gasolina con el resultado de que él se la tragó toda. Él llega y sale hacia afuera y todo el señor llega y me dice, mire, aquí está el niño que está ahogado, pero ¿con qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se comió? ¿Qué se tragó? No, es que chupó gasolina. Cuando yo lo veo que lo pasa a mis brazos, está completamente morado, no, estaba ahogado, trabado, y yo, pero Dios mío, no sabía qué hacer, me desesperé, yo, ay Dios santo, ¿qué le pasó a este muchacho que no respiraba y lo que se iba ahora poniendo morado, sus uñas moradas? Y yo le di por la espalda y le dije en el nombre del Señor Jesucristo, y él logró respirar un poquito, pero igual que respiró, ahí se quedó, no pudo respirar. Y todo, mi mamá, como es demasiado nerviosa, empezó a llorar, ay Dios mío, que mira al niño, que cómo está. Luego en cuestiones de segundo todos los vecinos estaban en la casa viendo qué era lo que pasaba, porque mi mamá estaba muy alarmada. Y los vecinos todos se acercaron, que qué pasó con el niño y nada, o sea, pasaron un minuto y él no respiraba, no hacía nada y nadie podía hacer nada, le hacíamos ejercicio, lo subíamos hacia arriba, nada, le dábamos para los pulmones a ver si respiraba. Resulta que nada, estaba completamente ahogado y estaba morado y sus ojos se le quedaron en una posición que ni siquiera lo podía mover. Luego llega el señor del tanque y me dice, señora, no podemos dejar que el niño continúe así porque va a perder fuerza, vamos a llevarlo al ambulatorio de Tamaca. Yo le digo, no lo vayan a llevar al ambulatorio, porque es que nada más me imaginaba que en la condición como él estaba y el tiempo que tenían que durar para trasladarse al ambulatorio de Tamaca, yo sentía que mi hijo no iba a llegar con vida. Y que yo tenía al señor ahí tan cerca de mí y el ambulatorio estaba tan lejos. En ese momento el señor me dijo, no señora, si usted no va a tomar ninguna decisión, yo sí me lo voy a llevar. Y él me lo quitó de mis manos y de repente yo veo así como que lo veo tan lejos que él me lo quitó y tomó la decisión de que lo iba a llevar al ambulatorio. Cuando yo salgo para afuera así como que, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y llegué y me arrodillé en la puerta de salida a la calle. Y yo, o sea, ahí me vi yo, o sea, yo era Jacob y yo tenía que alcanzar el ángel para que me devolviera la vida de mi hijo. En eso yo llego y me arrodillo y le dije, Señor Jesucristo, devuélvame a mi hijo, Señor. Pero cuando yo estoy haciendo ese clamor, yo me veo que mi cuerpo está abajo y yo estoy trasladada hacia arriba, estoy más arriba del techo. Y yo siento que yo tengo un personaje agarrado, trabado, era la misma escena, con la diferencia de que no era Jacob, sino que en ese momento era yo. Y yo, Señor, por favor, devuélveme a mi hijo, Señor, devuélveme a mi hijo. Y en ese momento
sentí que volvía a caer en mi cuerpo otra vez y me levanto. Y me salió una autoridad que en ese momento no era yo, era el Señor que estaba hablando a través de mí. Le dije, Señor, al chofer, le dije, Señor, hágame favor y me regresa mi hijo. Todos se quedaron ahí, que eso parecía una escena que el Señor detuvo a todos los que estaban ahí. Era como que vamos a ver qué pasa aquí. Agarré al niño, él me lo pasó, así como que, Señor, páseme el niño, le dije. Entonces él llega y me lo pasa. Cuando me lo pasa, el niño respiró y reaccionó y empezó a vomitar. Y yo le dije, señora, vamos a llevarlo al ambulatorio. No, mi hijo está bien. Señora, la voy a hacer responsable de lo que le pase a su hijo de aquí en adelante. No, a él no le va a pasar nada, ya él está bien. Ya el Señor Jesucristo tomó el control de mi hijo. Y ahí llegué y lo llevé afuera, le di por la espalda y vomitó todo. Y en ese momento yo sé que fue el Señor Jesucristo que me devolvió a mi hijo, porque en verdad ya él no podía respirar, estaba completamente morado, su cara estaba morada, sus ojos estaban completamente inclinados. Y yo sé que el Señor permitió esa escena para que yo tuviera una experiencia con él, porque es que yo cuando predicaban algo, yo quería, era como que, no es que era incrédula, sino que yo sentía que eso era tan real, que yo también quería tener esas experiencias. Entonces, ay Dios mío, ya cuando fueron pasando esas experiencias, entonces, ay, así como que bueno, ya me conoces, ya me aprendiste a conocer, o te hace falta otra experiencia conmigo para conocer. Y yo, bueno, Señor, gracias, porque yo sé que fue usted que me intervino con mi hijo. Y bueno, todo eso a mí me ha dado seguridad de que yo tengo un Dios vivo, tengo un Dios que nadie lo puede sacar de mi corazón, que así me digan que está loca, que eso es mentira, que eso no es así. A mí no me importa que me digan eso, porque yo tengo una experiencia con el Dios Todopoderoso. Y sé que mi Señor no es un Dios histórico, que está escrito ahí, que como dicen muchas personas, que tomando la palabra a conveniencia, de que esto sí fue inspirado y esto no fue, porque para mí la palabra toda tiene una inspiración divina, y cuando verdaderamente nosotros la creemos, esas promesas agarran vida en nosotros. Así que amigo y amiga, hermano, cualquiera que sea su condición y lo que esté pasando, no pierda el control, confíe en el Señor, que el Señor siempre llega a tiempo. Que el Señor Jesucristo le bendiga y que este testimonio les sirva para que su fe crezca, que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros lo que nosotros le creamos a Él. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora les damos saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están ahí en sintonía oyendo la palabra eterna del Salvador Jesucristo. Así que reciban bendiciones hasta que sobreabunden cada uno de ustedes, amados hermanos, sabiendo que es el privilegio de Dios que nos da estar aquí parados llevando esta palabra de vida, esta palabra de amor, esta palabra de esperanza para su alma, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, el cual es el ancla que estamos allí nosotros apoyados, la fe, el cual es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios, y eso es lo que estamos hablando aquí, estas palabras de Dios para sus vidas. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, recíbala, porque son para usted, para su beneficio. Por fe, usted la va a atesorar en su corazón. Así que de este lugar está saliendo la palabra, desde aquí de Barquisimeto, Venezuela, el tabernáculo de Benecer que Dios ha predestinado para que así sea hecho, que salga su palabra viva. Esa palabra que quizás usted no la ha oído en el mundo, porque sabemos que el evangelio ha sido predicado por diferentes partes del mundo, pero hoy lamentablemente se ha hablado de un evangelio muy suave, un evangelio muy libre, liberal, pero sabemos que el evangelio eterno de Jesucristo, Él vino fue en el poder de la resurrección de Jesucristo, asado por el Espíritu Santo. Así que usted y yo
Estamos entonces anclados en esa fe en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es fe? En Hebreos 11 sabemos que dice el Señor lo que es fe. Que fe es una sustancia de las cosas que se espera, la convicción de la que no se ve. Sabemos que las cosas que no se ven son invisibles, pero si usted tiene fe para creer en Dios, porque a Dios se le cree por fe, no por nada más, ni por intelectualidad, ni por escuela teológica, no, se cree por fe, se conoce por eso fe, que es revelación de Dios. Y como Dios es invisible, usted tiene que creerlo con el corazón. Quizás no lo puede ver con estos ojos naturales, pero sabe que por la fe está allí presente, está allí delante de usted para protegerlo, guardarlo y ayudarlo en todas las cosas que usted requiere en esta vida. Así que usted y yo entonces caminamos aquí en este mundo es por fe, amados hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. El que se llega a Dios tiene que creer que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. Por eso es muy importante, amados hermanos, tener entonces esa fe en nuestros corazones anclada para que poder así entonces saber que tenemos un Dios grande, misericordioso, un Dios que todo lo puede, un Dios que ninguno hay como Él, porque es lo más grande que hay en este mundo, en todo el universo, porque sabemos que Él fue el creador de todas las cosas, que sin Él nada lo que existe fue hecho, sino que Él fue el creador de todo, aún de nosotros mismos, porque nosotros somos polvo de la tierra, pero Él en su gran misericordia entonces nos hizo, nos formó y aquí entonces ahora nos tiene como hijos. Así que usted, amados hermanos, amigos que quizás no han entrado en el propósito de Dios, quizás no han oído este evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación, como es nombrado, porque cuando Él vino a la tierra, Él dijo, el Espíritu de Jehová es sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Así que es ese evangelio eterno, el cual las buenas nuevas a los pobres, que es las buenas noticias de salvación, que siendo pecadores, Él vino entonces a morir por usted y por mí, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que usted y yo entonces estamos gozando, disfrutando de los beneficios de ese Dios grande, el cual no escatimó ningún esfuerzo, el esfuerzo alguno para venir allí a morir en la cruz, derramar la sangre por estos indignos pecadores que estaban aquí sobre la tierra. Pero es gracia infinita, es bondad de Dios para con el hombre y la mujer. Así que les invito, amados hermanos y amigos que están oyendo entonces esta hora, usted ya esa parte de su receptor, que esté allí atento a la voz de Dios porque Él le quiere hablar, Él le quiere dar un mensaje, Él le quiere hablar a su corazón para que usted pueda entonces tomar decisión. Y la mejor decisión que usted puede tomar en esta hora es recibirlo, aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador. Que Él sea el todo en su vida, que Él sea el Señor en su vida, que Él sea el Salvador para su alma. Así que les invito entonces, amados hermanos, para que entremos entonces en este tema de esta tarde, que lo hemos titulado Poseyéndolo todas las cosas. Es el título que vamos a darle entonces al tema que vamos a tocar en esta hora. Poseyendo todas las cosas. Así que les invito a abrir en el libro en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 6, para que leamos entonces unos versículos allí y así podamos entonces darle desarrollo con la ayuda del Salvador, nuestro Dios, Salvador Jesucristo, para así entonces darle el texto y contexto de este mensaje, para que así podamos entonces ser edificados juntamente por su palabra. Así que abran conmigo entonces 2 de Corintios capítulo 6 y leemos del primer versículo.
en adelante. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Para la gloria de su nombre le pedimos. Dice así: y así nosotros, como ayudadores, juntamente con Él, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempos aceptables te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas las cosas como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en alboroto, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabras de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí que vivimos, como castigado, mas no muerto, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Hasta allí entonces leemos las Escrituras. Y les invito entonces a inclinar sus rostros para que oremos a nuestro Padre Celestial, que es el que nos da la ayuda, que es el que podemos requerir de Él. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, agradecidos estamos, Señor Jesús, por tus bondades, Señor, infinitas, por tus misericordias que son renovadas cada mañana, Padre eterno. En esta hora, Señor Jesús, me pongo en tus manos, Señor Jesús, para que sea usted, Señor Jesús, dirigiendo, guiando este programa, Padre eterno. Que ponga esa palabra sabia y oportuna en mis labios, Padre eterno, para hablarla con confianza. Sabemos, Señor Jesús, que nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada, Señor, si no viene de usted. Usted es el que ha de tomar, Señor, este vaso de barro, Padre eterno, aquí instrumento en sus manos, Padre Santo, para que lo use, Señor Jesús, y sea usted glorificando su precioso nombre. Así como dijo el apóstol Pablo que el Señor era glorificado en él. Así como Pablo puede decir que el Señor era glorificado en mí, dijo él, a usted también puede glorificar, Señor, en este vaso de barro, Padre eterno. Se lo pido, Señor Jesús, por cada vida, Señor, que está, Señor, allí, Señor, atento a tu voz, Señor, que de tarde a tarde está allí sediento, Señor, buscando una palabra de aliento, buscando una palabra de esperanza, Padre eterno. Pero sabemos, Señor, que usted es el que la puede dar y usted sabe la necesidad de cada uno. Dele, Señor, conforme a la petición de su corazón en esta hora, Señor, sabiendo que hay tantas necesidades, Señor Jesús, pero usted es el que suple todas las cosas, Padre eterno. Así que en esta hora, Señor, aquellos hombres, aquellas mujeres que estén con corazones sinceros, Señor, así, allí, Señor, oyendo su palabra, esperando algo suyo, Padre eterno, sea usted dándosela, Señor, en esta hora, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que ellos puedan darle la gloria, la honra, la alabanza a usted, Padre eterno, que es el que se la merece, Señor Jesús. Sabemos que usted, Señor, fue el creador de todas las cosas, Señor Jesús. Todo subsiste por usted, Padre eterno. Así que si estamos parados aquí detrás de estas cámaras para llevar una palabra a aquella vida, Padre eterno, sea usted entonces glorificando su precioso nombre. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor Jesús. Bueno, en esta hora vemos entonces el título que hemos colocado entonces a este tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor Jesucristo. Poseyéndolo todas las cosas. Poseyendo todas las cosas. Es el título que hemos colocado
Y vemos aquí lo que hemos leído en 2 Corintios 6. Aquí está hablando Pablo y exhortando a los ministros y al pueblo de cómo se debían comportar allí a los corintios, cómo tenían que estar allí presentándosele al pueblo, comportándose como hijos de Dios, como miembros del cuerpo del Señor, que cómo tenían que ser su comportamiento. Y los estaba allí exhortando. Y cómo el mundo podía ver a los cristianos, pero ellos tenían entonces que reflejar una imagen, tenían que ver la gente que los viera a ellos que eran cristianos verdaderamente, pero que el apóstol Pablo les dice y los exhorta que tienen que comportarse adecuadamente, porque ¿qué le dice? Es que el tiempo aceptable, o sea, el tiempo que Dios le dio a ellos para que fueran tomados y llamados al ministerio y llamados a servirle al Señor, tenían entonces que hacer las cosas correctamente. Por eso el apóstol Pablo dice así: así nosotros como ayudadores juntamente con él les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, ya habían recibido la gracia de Dios, pero que no la tomaran en vano, que fueran entonces hombres de verdad, que fueran cristianos y cristianas de verdad, no fluctuantes, sino cristianos verdaderos, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en días de salud, de salvación, te he socorrido. Dios en su gracia y misericordia nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos limpió con su sangre y nos dio el perdón y vida eterna. Por eso, amados hermanos, él dijo que entonces en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salud en el día de salud te he socorrido. Él nos ha llamado de esa tiniebla del pecado en el cual estábamos sumergidos y entonces nos ha traído entonces a habitar entonces en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que Dios en su gran misericordia con el ser humano, y Pablo aquí, conociendo todos estos misterios, aquí exhortando a su pueblo con el de los corintios, diciéndole cómo el comportamiento de cada uno de ellos. Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, no dando a nadie ningún escándalo, porque el misterio nuestro no sea vituperado. Entonces, ¿qué está haciéndole a ver aquí a los hermanos? Que no se comportaran de una forma incorrecta, que fueran cristianos y cristianas verdaderos, que la gente pudiera glorificar al Señor en cada uno de ellos, porque sabemos que Dios quiere reflejar su imagen en nosotros aquí sobre la tierra y nosotros reflejarlo a Él aquí sobre la tierra. Entonces, son cosas que Dios quiere del ser humano, del hombre, de sus hijos aquí en la tierra, para que ellos puedan entonces ser como Dios es. Dice el versículo 4: antes habiéndonos en todas las cosas como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones. Y aquí está entonces lo que tiene un cristiano que a veces que está padeciendo o está sufriendo. Quizás para el mundo es una locura las cosas del creyente, porque si esto es hijo de Dios, ¿cómo es que está aconteciéndole esto? ¿Que le está pasando esto? Que tiene estas necesidades o está tribulado. Pero sabemos que Dios en su gran misericordia pasa al hombre, a la mujer como hijo, los pasa y los hace pasar como para probarlos como el oro. Así que usted y yo, con que vengan luchas y pruebas, eso no nos va a quitar entonces la mirada del Señor Jesucristo, porque el ancla al cual nosotros estamos aferrados por fe a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces dice Pablo aquí: antes habiéndonos en todas las cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilia, en ayuno. Imagínense, todas estas cosas que un creyente tiene que pasar, un hijo de Dios tiene que pasar. Pero bueno, no es hijo de Dios y está empobrecido y no tiene nada, no está pasando por las verdes, dice la gente. No, entonces
vemos que el mundo quizás no conoce lo que es la potestad de Dios para probar quizás a su pueblo y hacerlo entonces que ellos estén siempre dependiendo de Dios, porque Dios sabe las cosas, que cuando hay abundancia de cosas, cosas terrenales aquí sobre la tierra para el hombre se aleja más de Dios y no busca a Dios, pero cuando está en necesidad, está en apuro, en aprieto, allí entonces el hombre mira hacia arriba a buscar la presencia, a buscar el rostro del Señor. Y por eso es que el creyente siempre está en necesidades, así llevando quizás todas estas cosas que dice el apóstol Pablo, allí en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajo, en vigilia y en ayuno. Toda esta cosa la puede pasar un creyente porque Dios tiene que probarlo como el oro. Allí dice en el versículo 6, en castidad, o sea que santidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Ahora aquí está esta otra parte, en la cual él está pasando esa necesidad, pero el amor no se le va a quitar por eso. La bondad, la paciencia, la longanimidad no se le va a pasar porque aquí hay un fruto que ese creyente tiene que estar dando continuamente, el fruto del Espíritu. Pero bueno, está pasando por una tribulación, está pasando por una necesidad muy grande, tiene falta de esto, está empobrecido, pero no importa. Dios dice, tú lo tienes todo, tú eres poseedor de todas las cosas. Pero ¿cómo es que tiene todas las cosas y está pasando por este problema de económico o no tiene dónde vivir, no tiene dónde sentarse? Pero Él es poseedor de todas las cosas que el mundo no puede ver. No lo tienen ahora, pero allí los tienen por fe. ¿Ve? Entonces, allí el amor no fingido, un amor sincero, un amor real que sale del corazón, del alma del creyente, porque está esperado, está afianzado, está aferrado a la palabra, a las promesas que el Dios Todopoderoso le ha dado. Dice el versículo 7, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama. Aquí están poniendo el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, al pueblo de Dios, cómo quizás puede estar pasando el hombre o el mundo tengan a los cristianos, que los tengan quizás por mala fama, pero son de buena fama, porque Dios los señala como ellos son buenos, ellos son nobles, ellos son puros, ellos son santos, pero el mundo dice, no, estos son locos, estos no sirven para nada. Esos evangélicos, y dice el mundo, dando vituperio contra el Señor, porque cuando alguien se mete con una persona, con un hijo de Dios, una hija de Dios aquí sobre la tierra, y habla mal, no está hablando de la persona, está hablando del mismo Dios, el cual eso sería blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual el hombre en la ignorancia, el hombre que habla como bestia bruta, que no conoce la palabra de Dios, entonces empieza a hablar torpezas por su boca sin saber lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y cómo trabaja Dios en el hombre. Entonces dice aquí, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, ¿ves? Hombres sinceros. Lo ven como engañadores, pero son hombres verdaderos, hombres reales. Como ignorados, más conocidos. Aunque el mundo ignora al creyente, el mundo le saca el cuerpo, porque usted vea está hablando usted con unos impíos y usted le habla de la palabra y habla del Señor Jesucristo, de la salvación, de la limpieza que Dios puede hacer al ser humano, y aquellos hombres o mujeres impías que están allí escuchando se le sacan el cuerpo e ignoran a aquel creyente o aquella creyente, pero lo desconocen, pero está bien conocido
quién es Él por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo lo conoce, es bien conocido por Él. Como muriendo, mas he aquí vivimos. Como castigado, mas no muertos. ¿Ve? Quizás azotado, como es el apóstol Pablo, que él sufrió muchos azotes porque él sí pasó por todas estas tribulaciones. Todo lo que está nombrando él pasó por todas esas cosas. Y así como él pasó, muchos amados hermanos pasaron en tribulaciones y están pasando en el día de hoy. No tanto como lo que pasaba en aquella tiempo de la antigüedad, que la lucha era más fuerte. Ahora aquí son espíritus que están moviéndose y es en la mente del ser humano. Pero ¿hay tribulaciones para el creyente? Sí, sí hay. Aunque es hijo, pero pasan por tribulaciones, por problemas, dificultades, quizás mucho más que cualquier impío, cualquier hombre o mujer que no conozca lo que es el Señor. Versículo 10 dice, como adoloridos, mas siempre gozosos. ¿Ve? Allí sufrido, adolorido por X causa, problemas que tenga, pero siempre hay un gozo allí en el rostro de aquel creyente o aquella creyente. No se va a achicar, no se va a amedrentar por lo que le está aconteciendo. Él sabe que tiene una esperanza, un ancla, el cual es la fe en Jesucristo. Como pobre, mas enriqueciendo a muchos. ¿Ve? Empobrecido, pasando por necesidades, pero enriqueciendo a muchos. No dice la palabra que por causa del justo la ciudad es bendecida. Y vemos que Dios bendice a cualquier lugar si allí está un creyente. Una empresa, por ejemplo, que esté trabajando un creyente, esa empresa es bendecida, déjeme decirle. Aunque la gente le ignora, la gente no sabe, quizás los jefes tampoco no pueden ver aquello allí, pero aquel lugar es bendecido por causa de aquel hombre o aquella mujer que está allí, aquella empresa trabajando en el lugar el cual puede estar. Por eso dice empobrecido, pero enriqueciendo a muchos. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a morir, el justo por los injustos. Ve, morir el que no tenía necesidad de morir para que usted y yo, como hombres y mujeres pecadoras en este mundo, en el pecado sumergido allí, tuvieran entonces la oportunidad de vivir, enriqueciéndonos con todas las bendiciones que Él nos podía dar. ¿Por qué? Por causa de su muerte, por causa del sacrificio allí en la cruz. Entonces, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aleluya. Allí está entonces la posición del creyente, el cual la esperanza está depositada en ese Dios todopoderoso, el cual es Jesucristo. Así que, amados hermanos, quizás como exhorta el apóstol Pablo aquí a los ministros y al pueblo de Dios, y que sepan comportarse como tienen que comportarse como unos verdaderos creyentes, y como el mundo quizás puede ver a los cristianos que los ven como estos son locos, estos no saben lo que están haciendo, pero las cosas son contrarias, lo que Dios hace a lo que el mundo piensa. Pero para Dios, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos su heredad, déjenme decirle. Somos su especial tesoro para Dios. Para el mundo quizás usted no sirva para nada, pero para Dios es su especial tesoro, es su heredad aquí sobre la tierra. Y es lo que Dios entonces predestinó desde antes de la fundación del mundo, que iba a ser cada creyente, que iba a ser poseedor de todas las cosas. Así que Pablo sabía que él no tenía nada aquí, porque él se había despojado de todo lo que él tenía, sabiendo que Pablo era fariseo de fariseos, porque era un hombre muy estudioso, un hombre muy dotado en la ley, un hombre que iba a ser quizás el próximo sumo sacerdote. Pero allí, él cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, yendo de camino a Damasco, allí pudo darse cuenta que lo que él había aprendido en las escuelas teológicas que estuvo,
enseñado por los mejores maestros, porque fue Gamaliel el maestro de él, el mejor maestro de Israel, él se pudo dar cuenta que eso no le servía para nada, que eso no le iba a dar la salvación. Allí pudo darse cuenta, abrir sus ojos espirituales y ver las cosas sobrenaturales, verlas más allá, porque se lo mostró ese Dios todopoderoso por gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo pudo expresar que a mí me apareció como un abortivo. O sea, un abortivo es algo muerto. Cuando una mujer da luz y nace el niño muerto allí o el bebé muerto allí, es un aborto. Entonces, así dijo el apóstol Pablo. A mí se me apareció como un abortivo, uno de los peores pecadores, dijo él. Ahora, son gracia y misericordia, porque este hombre, Pablo, allá cuando era el fariseo, entre los fariseos, él tomaba cartas para ir a perseguir a los creyentes y hacerlos hasta blasfemar, meterlos presos, y aún consistió hasta la muerte de Esteban, uno de los creyentes que era uno de los discípulos del Señor Jesús. Así que vemos que el apóstol Pablo pudo darse cuenta que él no tenía nada, porque ya lo que tenía él lo echó al pote de la basura. Se despojó de toda la sabiduría humana que había obtenido en las escuelas y dijo: todo lo tengo por estiércol para ganancia de Cristo. O sea que ya él lo que tenía humanamente, él no lo quería porque no le iba a servir para nada. Pero tenía una gran esperanza. Él era poseedor de todas las cosas por herencia de Jesucristo. ¿Por qué causa? Él sabía que el padre Abraham, como el padre de la fe, como es dicho, Dios le había dicho a él que él iba a ser heredero de todas las cosas, que él iba a ser uno de los que iban a ser entonces el padre, heredar todas las cosas que hizo la tierra, e iba entonces a las simientes de él, sus hijos iban a ser también igualmente herederos de todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo tenía esa seguridad. Él sabía que él era también un heredero de lo invisible. De lo natural, él quizás iba a ser heredero, pero él sabía que eso iba a perecer. Él sabía que eso no valía nada para la salvación. Por eso él desechó la herencia que quizás sus padres le habían dado aquí en la tierra y lo echó al pote de la basura, toda la sabiduría. Y dijo entonces: prefiero sufrir el vituperio por causa del Señor, pero yo voy a seguir a Cristo. Así que él se decidió y entonces se alejó de lo terrenal y se enfiló entonces a seguir al Señor, al invisible, para así tener entonces ser poseedor de todas las cosas. Él sabía que Abraham, el Señor se le había presentado a Abraham y le había dicho que sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, le dijo el Señor a Abraham, allí en Génesis 14, Génesis 12, sal de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, y bendiciéndote te bendeciré, le dijo él. Y el que te bendiga lo será bendecido, y el que te maldiga será maldecido. Entonces era la promesa de Dios para este siervo llamado Abraham. Y Abraham, dice la Biblia, que salió en obediencia de esa tierra, porque él vivía con sus padres en Ur de los Caldeos, una ciudad que era muy próspera. Estaba allí, dice la Biblia, que aún tenía hasta acueductos allí, tenía cloaca. Era una ciudad que era prosperada en todas esas cosas, sabiduría que tenían los hombres allí. Pero allí su padre, el padre de Abraham, se mudó con Abraham allí a Harán. Y desde allí entonces de Harán llamó el Señor entonces a Abraham. Ahora sepárate, le dijo el Señor, sepárate de tu casa y de la casa de tu padre. Déjalo. Y allí Abraham entonces en obediencia se fue, se separó, dejó su tierra, dejó su hogar, dejó sus posiciones para viajar a una tierra
desconocida. Imagínense ustedes, por fe, a una tierra desconocida, dejando todos los bienes que él tenía, así como le pasó al apóstol Pablo. Él dejó todas sus posesiones y se llevó entonces a su esposa, pero también allí se le pegó también su padre, se le pegó detrás su Lot, un sobrino. Pero vemos allí que en el transcurrir del camino, Dios diciéndole a Abraham que saliera a una tierra que él no conocía, pero se le iba a entregar por herencia, y allí Abraham salió en busca de aquella tierra, una tierra desconocida, pero salió por fe. Y en el transcurrir del camino acontece que allí entonces su padre fallece, muere, porque Dios le había dicho que tenía que dejar entonces todo. Y Dios permitió que muriera el padre y después que suscitara una riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, para que hubiera entonces una separación allí, para que fuera bendecido completamente lo que Dios le quería dar a Abraham. Y si vemos allí entonces las escrituras, cuando hubo esa separación, podemos decir que Abraham salió de esa tierra, de esa posesión suya, de la casa de su padre, de la casa de la familia allí, a una tierra extraña. Así igualmente ese es tipo de la iglesia del día de hoy, que Dios mandó que se separe de toda incredulidad del mundo, toda cosa mundanalidad, todo que le puede estorbar, toda religiosidad, toda cosa que le estorbe en el caminar con el Señor. Dios mandó que haya una separación al creyente, al Hijo de Dios en este tiempo, si quiere entonces seguir a Jesucristo. Por eso es un tipo perfecto. Allí cuando se separa Abraham de sus bienes, de su familia, para seguir entonces en obediencia a lo que Dios requiere de él. Así tiene entonces que el hombre y la mujer, cuando llega al Señor, entonces tratar de irse despojándose de las cosas del mundo, de las cosas que le estorban a Dios, para sí caminar limpiamente y en una santidad para con Dios. Así que Abraham había salido entonces de su tierra en obediencia, pero estaba allí el padre y estaba Lot también con él, pero Dios lo quería nada más a él, o solamente a su esposa, tenía que llevárselo porque su esposa sí no la podía dejar, porque su esposa era parte de él. Sabemos que cuando Dios llama a un hombre, llama también a su esposa, y Sara era parte de él, era parte de la heredad de Abraham, por lo tanto tenía que estar con ella y no podía dejarla. Así que Dios entonces le dijo a Abraham, sale entonces y sepárate. Y allí entonces permitió Dios aquella contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, para que así hubiera una separación para poder Dios obrar allí en Lot. Dice allí en el Génesis capítulo 13, del versículo 17, dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando a Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot del oriente y apartóse el uno del otro. Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en la ciudad
de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Entonces, vemos aquí entonces la separación que era necesaria entre Lot y Abraham. Así que Dios permitió la contienda entre ellos, y allí Abraham le dijo entonces, sí, no, tenemos que separarnos porque no haya contienda, porque somos hermanos, tú eres mi familia, no podemos estar peleando. Así que escoge tú, le dijo Abraham. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces allí Lot miró, ese que alzó sus ojos y lo que vio fue la llanura del lado de donde estaba Sodoma y Gomorra, que era una llanura de riego, una tierra que a la vista era hermosa, era buena en gran manera, porque para donde estaba el otro lado, la izquierda o la derecha, estaba entonces, era el desierto, estaba pues, cosas que no había nada, pero la otra era llanura, que era de riego y era muy buena, hermosa, y Lot, ni tonto, no iba a escoger el desierto, él dijo voy a escoger lo mejor, y escogió entonces la parte donde estaba Sodoma y Gomorra, el cual allí estaba abundantemente el pecado, pero él no vio eso, sino que vio fue lo hermoso que estaba allí. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, déjame decirte que el pecado no es feo, no, el pecado es atractivo, el pecado es llamativo, el pecado atrae. Por eso es que el diablo usa las cosas de brillo para así entonces, para que enredar al hombre, a la mujer, y así se envuelvan en el pecado y caen ignorantemente, no conociendo cuál es la astucia y las artimañas de Satanás. Por eso no vea usted que el pecado es feo, no. El diablo no le va a presentar a usted una cosa horrible, porque usted huirá de eso inmediatamente. Pero él le va a presentar cosas bonitas, cosas hermosas, placeres, dinero, popularidad. ¿Para qué? Para que lo siga. Y allí entonces usted, cuando esté ahí sumergido en esa popularidad, en esa riqueza que el diablo le ofrece, allí entonces va a estar enredado completamente con el mundo. Por eso la Biblia dice que no te hagas amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, amados hermanos, hay que vigilar constantemente todas esas cosas, porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y él le va a presentar el brillo de este mundo para hacerlo caer y tropezar. Así que él se fijó fue en lo bonito, lo grandioso que estaba allí, que él dio esa tierra muy buena de riego y era próspera, pero sabemos que, como dice la Biblia, el pecado lo que espera es muerte. Sabemos que el que cae en el pecado, la paga del pecado es muerte. Y allí entonces Lot, en la ignorancia, recogió, fue para ese lado, Sodoma y Gomorra, y se iba arrimando sus tiendas cada día más para allá, y aún llegó a ser tan próspero que llegó a unirse entonces con la mundanalidad allí, que se unió hasta con la política, porque llegó a ser hasta el alcalde de la ciudad. Imagínense, el alcalde de allá de Sodoma llegó a ser Lot. Pero Abraham, como un hijo de Dios, un hombre parado allá por fe, que él sabía que la promesa que le había dado el Señor, que él iba a heredar todas las cosas, él estaba anclado, seguro de lo que estaba haciendo. Y como eso le dijo a Lot, escoge tú, que si tú vas para un lado, yo voy para el otro. Allí le quedó la peor parte, podemos decir naturalmente, a Abraham. Él escogió el desierto, quizás montes verdes, pino, cardo, arena, pero esa fue la parte que él cogió, el camino pedregoso, el camino más duro, la vía más dura, pero allí estaba ese Dios todopoderoso con él. Por eso después que hubo la separación, al versículo 14, allí entonces el Señor se le aparece a Abraham y le dice, Jehová le dijo a Abraham, después que se apartó de él, alza ahora tus ojos, le dice el Señor a Abraham,
Alza tus ojos ahora y mira desde el lugar donde estás, hacia el Aquilón, que es el norte, hacia el mediodía, que es el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. ¿Ve? ¿Cómo cuenta usted la polvo de la tierra? No lo jamás podrá contarla. Así le dijo el Señor a Abraham. Así será tu simiente, así será tu familia después de ti, que será como el polvo de la tierra, que si pueden contar el polvo, así se contará entonces tu familia también. Pero es imposible contar el polvo de la tierra. Así como le dijo a Abraham también que mira para las estrellas, mira para arriba y ve las estrellas, cuéntalas. Si puede contarla, no puede contarla. Mira la arena de la mar, cuéntala, no puede contarla igualmente. Así será tu simiente, le dijo, después de ti, y serán herederos de todas las cosas. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la tengo de dar. Allí estaba la gran promesa, aleluya. La gran promesa para Abraham, que él iba a ser poseedor, que él iba a ser heredero de todas las cosas, aunque estaba pasando por ese mal rato allí, porque no iba a sufrir quizás vituperio, sufrir quizás en ese desierto para poder hacer camino, abrir camino por allí, para pasar y caminar ese camino estrecho, ese camino angosto, pero estaba una promesa. Él no estaba viendo las dificultades, él no estaba viendo lo que está a vista natural, se lo veía, que no había nada allí, nada, era sequedad por todos los lugares. Él estaba viendo la promesa de Dios que le había dicho que todo iba a ser de él. ¿Ve? Esa era la posición de este hombre llamado Abraham. Así que él tomó la vía más dura y allí entonces se fue. Y luego a la parte de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham sabía que él era poseedor de todas las cosas. Ahora fíjense ¿qué aconteció más adelante con Lot? ¿Qué pudo pasar? Dice la Biblia allí en el capítulo 14 que 4 reyes se levantaron, hombres de guerra se levantaron y fueron a hacerle guerra allí a 4 pueblos que estaban allí en ese lugar donde estaba Lot, el cual era Sodoma, Gomorra, Zoar y dos pueblos más que estaban allí. 5 reyes, 4 reyes haciéndole guerra a 5 reyes, pero eran hombres de guerra. Pero Dios, viendo que por eso dice la paga del pecado es muerte, estos hombres de Sodoma y Gomorra estaban sumergidos en el pecado y Dios tuvo que levantar entonces estos hombres de guerra y acabar con despojarlos de todas las cosas que estaban allí. Pero allí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y dice allí en el capítulo 14, dice, y aconteció en los días de Amarfel, rey de Sinar, Aricoc, rey de Elazar, Cheromedar, Chedorlamer, rey de Elán, y Tilda, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Shinac, rey de Amac, y contra Shemeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Ve? Eran 4 reyes contra 5 reyes que estaban allí, pero estos 4 reyes eran diestros en la guerra y arrasaron con esos 5 reyes, el cual estaba entre ellos Lot, el sobrino de Abraham. Pero vemos que escapó uno de allí, de esa guerra, y arrasaron y despojaron todos esos pueblos, estos 5 pueblos que estaban allí, y se llevaron entonces reclutados, presos allí a Lot y a su familia y a todos los que estaban allí, y los despojaron de todos los bienes.
y aquí acabaron con allí, quizás le metieron candela a esas ciudades allí, o poco lo que pudieron hacer, porque no la destruyeron completa. Pero llevándolo allí preso, se escapó uno de los que estaban cautivos allí y fue a darle noticia entonces a Abraham, el tío de Lot. Allí Abraham, sabiendo y oyendo la noticia que había acontecido, Abraham no se quedó brazos cruzados. Él sabía que Dios le había dado posición a él, que él era heredero de todas las cosas, que él poseía todas las cosas y Lot era parte de su posición porque era su familia, era su hermano y él no lo iba a dejar allí en esa condición. Por lo tanto, Abraham, cuando se enteró de lo que pasó, él sabía que Lot tenía que ser rescatado porque era parte de su familia. Y allí entonces dice la Biblia que Abraham llamó entonces a su siervo, llamó a los pastores de ovejas, pastores del ganado, llamó a los agricultores. Dice la Biblia que eran como 300 hombres, 317 hombres, de 18 hombres, que estaban allí con él, que eran pastores y eran hombres de agricultores. No eran hombres de guerra, no eran hombres diestros en la guerra o con armas de guerra, no, eran pastores, hombres humildes, sencillos. Quizás los equipó con machetes allí, con palos, escardillas, pico, todas estas cosas que tenían a la mano como agricultores y para ir a luchar, imagínense usted, a pelear contra un pueblo que estaba diestros en la guerra, unos reyes que estaban preparados para pelear y quizás con las armas sofisticadas de ese tiempo, tremendas espadas de 2 filos con puntas agudas para traspasar a las vidas. Pero déjeme decirle que la palabra claramente dice que toda arma que es fabricada en contra de un hijo de Dios no prosperará. Amén. Así que Dios, entonces, conociendo las cosas y Abraham conociendo también lo que Dios le ha prometido, aferrado a su palabra, aferrado por fe, que Dios le va a dar toda posesión, toda le pertenecía a Abraham. Él dijo, esta es parte de mi herencia, así que yo voy a buscar a mi sobrino, yo voy por él a rescatarlo. Él no estaba viendo aquellos hombres de guerra, él no estaba viendo cuánta cantidad había allí de guerreros, no, él estaba viendo la promesa que Dios le había dicho, que él era heredero de todas las cosas, que él era poseedor de todas las cosas. Así usted, amados hermanos, amigo que me escucha en esta hora, quizás no sé qué estás pasando en este momento, no sé qué te está aconteciendo, qué tribulación puede estar pasando, qué enfermedad puede estar pasando, pero tú como hijo de Dios o hija de Dios, apóyate, aférrate a que Dios, Él dijo, yo soy Jehová, tu sanador, y usted es heredero de las promesas eternas de Jesucristo y usted puede recibir salud, sanidad en este día si usted tan solo mira la promesa de ese Dios grande y poderoso por ser poseedor, por ser hijo de Abraham, hijo del Padre de la fe. Así estaba entonces este hombre, Abraham, aferrado a su promesa y fue en busca de su sobrino. Y allí dice que conquistó, fue y les cayó de noche aquella multitud, aquel ejército y con aquellos hombres humildes, pastores y agricultores y sin armas en sus manos porque te llevaban puras cosas sencillas. Y allí entonces pudo tener esa gran victoria y rescatar no solamente a Lot y a su familia, sino también a los demás, las otras gente que estaban allí presos con Lot. Y despojó a aquellos hombres, aquellos reyes que habían tomado todas las casas de todos los que habían robado allí a Sodoma, Gomorra, a Zoar y a los otros pueblos, se lo entregó en las manos a Abraham. Y Abraham los quitó todo. O sea, ellos habían robado, estos reyes habían robado primero a Sodoma, Gomorra y los otros pueblos. Pero ellos fueron quizás robados también porque Dios les arrasó todo por las manos de Abraham. Porque Abraham era poseedor de todas las cosas. Todo le pertenecía a Abraham y él sabía que iba por ello a buscarlo. Y cuando vemos allí que
cuando llega y y conquista la pelea, gana la batalla y se trae en rescate a Lot y a su familia, allí nada más y nada menos que le sale el encuentro, después de ganar la victoria, le sale el encuentro nada más un personaje, el cual es Melquisedec. Dice la Biblia allí en el versículo 14, capítulo 14 y versículo 18, dice allí: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Aleluya. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tus manos. Y diole a Abraham los diezmos de todo, el despojo que Abraham había hecho a sus enemigos. Vemos allí una gran enseñanza, el cual, ¿quién se le presentó a Abraham después de la conquista? Nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Este hombre, el rey de Salem, que es Jerusalén, era nada más y nada menos que el mismo Dios, el gran Elohim, el Todopoderoso. Porque Abraham le dio los diezmos de todo, de los despojos. ¿Por qué se los dio? Porque era Dios mismo que estaba delante de la presencia de Abraham allí. Le salió al encuentro y compartió con él allí. Le dio pan y le dio vino. Pan, tipo de la palabra de Dios, que es la palabra. Y el vino, tipo de la revelación, del estímulo, el vino, tipo de la revelación, tipo del estímulo por el Espíritu. Así que hubo allí un compartir, hubo allí un compañerismo, hubo allí una comunión con Abraham. Dios y Abraham compartiendo el vino después de la conquista. Así que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos entonces que tener esa comunión que nos espera también. Pero primero hay que conquistar, primero hay que ganar la batalla. Este camino que estamos aquí en este mundo, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tantas tinieblas, hay que conquistar, hay que pelear, hay que batallar fuertemente para pasar por encima de todo obstáculo, todo gigante que se atraviesa en el camino, pero sabemos que hay una promesa, que somos poseedores de todas las cosas. Oh, aleluya, bendito sea el nombre santo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que luego de la victoria de Abraham, miren entonces quién le presentó. Salió al encuentro Melquisedec y compartió entonces la palabra, el vino y el pan allí para hacer esa comunión con Abraham. Así que, pueblo de Dios, oh Dios, no importa lo que el diablo diga de usted, que usted es quizás un don nadie, que usted no sirve para nada, que usted no vale medio, pero déjeme decirle que para Dios somos su especial tesoro, para Dios somos su heredad, para Dios somos poseedores de todas las cosas y su iglesia lo tiene todo. La iglesia, la novia de Jesucristo, es poseedor de todas las cosas. Así que no se achique, no se amedrente lo que el diablo le quiera decir. Usted sabe que tiene una promesa dada por Dios y la obtendrá porque fue Dios el que prometió que somos poseedores de todas las cosas. Arrebate promesa de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, amado hermano, hemos llegado al final de este programa y entonces será darle las bendiciones para cada uno de ustedes que pudieron estar al alcance de nuestra voz y darle la invitación para que mañana, Dios mediante, esté otro de mis hermanos llevando una palabra eficaz para su vida, una palabra que sirva de consuelo cada día más para su alma, para que sea edificado grandemente. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Oremos.
Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Señor Jesús, por tus bendiciones. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesús, que es la que corre y sea glorificado tu precioso nombre, Señor, alrededor del mundo, Padre Santo, a los oídos, Señor, el cual han oído, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, cada alma, Señor, cada hombre, cada mujer, Señor, que tú alcances, Señor Jesús, que ellos puedan, Señor, tomar, Señor, tu promesa, tomarte a ti, Señor, allí, Señor, en sus corazones y arrebatar, Señor Jesús, las promesas, Señor, que tú les has dado, Señor Jesús. Cada una de las cosas que quizás el enemigo le ha quitado, Señor Jesús, o le ha robado para eterno, que ellos sean tomando, Señor, tomando tu palabra, Padre Santo, y arrebatándola, Señor, de las manos del enemigo, Señor. Se ha hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.